Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 13 al 21. En aquellos días los sumos sacerdotes y los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos a ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que toda Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en el nombre de Jesús. Entonces los mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Pues el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio del Espíritu Santo, nos habla a nosotros de el cambio fundamental de Pedro y de Juan. Ya recibieron la efusión del Espíritu Santo, ya fueron rebautizados en el Señor. El fuego del amor de Cristo y la pasión por la palabra de Dios es algo que está incendiado el corazón de ellos, y las palabras que dicen los miembros del Sanedrín, los ancianos, los sumos sacerdotes, ¿cómo están hablando estos hombres? Si sabemos que no tienen ningún estudio bíblico, ¿verdad? Son personas comunes, trabajadores o comerciantes, pero nada asociados al estudio de la Sagrada Escritura. Y entonces dice: ¿qué vamos a hacer con esta gente? No podemos hacer mucho porque miren nomás, aquí está presente el paralítico de nacimiento y toda la gente lo está viendo. Tenemos que comportarnos hipócritamente. Tenemos que digerir, ¿verdad?, la realidad que está enfrente de nosotros, porque no podemos quedar mal con los demás. Los demás tienen que pensar que nosotros somos gente buena, somos gente de Dios. Qué triste es, ¿verdad?, que eso suceda, pero por otro lado, pues la iglesia, nuestra iglesia católica, se tuvo que enfrentar a todo este tipo de personajes y a este tipo de situaciones que se vivía de un control religioso en extremo, en la cual era superior, como ellos pensaban y actuaban, que la voluntad de Dios. Y entonces se los prohíben, dice, les dan, los amenazan a ellos, ¿verdad? Los amenazan. Enseguida vamos a ver que hasta los dan una paliza, ¿verdad? Pero aquí los amenazan: está prohibido que ustedes anden hablando en el nombre de Jesús. Y también otra cosa importante, ellos ya habían conectado que estos hombres, Pedro, Juan y los demás, andaban con Jesús, identifican esta relación ellos. Y entonces les prohibimos que hablen de ustedes de Jesús. Y ya los mandan llamar y les dicen: por ningún motivo ustedes pueden seguir enseñando acerca de Jesús. Y entonces replicaron ellos. Dice: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. ¿Qué pregunta más? La sabiduría, el sentido común, la habilidad del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cómo actuaba Jesús? Si ustedes me dicen esto, yo les digo esto. No, mejor quédate callado, porque si dices esto, quiere decir que estamos en contra de la ley de Moisés. Si decimos esto, quiere decir que estamos a favor de él. Entonces mejor quedámonos callados.
un juego de una hipocresía horrorosa, la maldad dentro de las cosas religiosas. Y entonces Pedro dice, a ver, ustedes me van a decir qué es lo correcto. Obedecerlos a ustedes, obedecer a Dios. Y después dice, nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Bueno, pues nosotros también tenemos que contar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Jesús ha hecho maravillas en nuestra vida. Jesús es nuestro Salvador. Jesús nos redimió, nos salvó. Ahora nosotros tenemos que ser testigos de esta maravilla de Dios en la tierra. Tú y yo tenemos el deber de ir y llevar el evangelio a los hermanos, ¿verdad? En donde quiera que estés, donde quiera que Dios te haya puesto, estés en un ministerio en la iglesia, estés en la vida pública, si tú eres servidor público, estés en la docencia, si eres maestro, estés en empresas privadas, seas estudiante, seas padre de familia, madre, estás en una asociación, un grupo laical de actividades sociales, de caridad, donde quiera que el Señor te haya puesto, tú no puedes dejar de contar lo que has visto y has oído. Dice San Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí. Y los paulinos, los hermanos religiosos paulinos dicen una frase que me encanta. Háganle la caridad de decirles la verdad. ¿Qué es la verdad? Que Jesús es el único camino, verdad y vida. Que Jesús vino al mundo para salvarnos. Que el amor que Jesús nos infundió en su pasión, muerte y resurrección es lo que necesitamos para transformar el daño y el dolor tan inmenso que hay en este mundo con nuestros hermanos, los más vulnerables, los niños, las mujeres, los ancianos y cuántas personas sean abusadas individualmente, familiarmente, comunitariamente, como un país. Tenemos que hacerles la caridad, hazle la caridad a quien sea, al político, sí, al policía, sí, al maestro, sí, a tu papá, sí, a tus hijos, sí, tus hermanos, sí, a todas las personas, hazle la caridad de decirles la verdad. Y la verdad es que Cristo ha resucitado, que Cristo es camino, verdad y vida, y que nosotros tenemos ese deber de ser el factor multiplicador en este tiempo pascual, que se inflame nuestro corazón, de ir a los confines de la tierra y proclamar que el reino de Dios está cerca. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya.